Pues la verdad no sé cómo lo vea usted. Allá yo le invito solamente para que le pida al Señor sabiduría y entendimiento y pueda comprender las Escrituras. ¿Qué culpa tengo yo si usted no las entiende? Bendiciones. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy planteando esa cuestión. Yo nunca dije eso. La Biblia es claro. En el Antiguo Testamento dice: yo Jehová, fuera de mí no hay Salvador. Y en el Nuevo Testamento es uno de los versículos, hay muchos que habla en el Antiguo Testamento de que el único Salvador es Jehová. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Hechos 4, 12 y 13, vemos que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es claro también. ¿Entiende? Entonces, como yo dije, Dios es uno. Y este Dios se partió en tres para recuperar al hombre, para hacer cumplir su propósito en el hombre. Tuvo que partirse en tres. Eso es lo que yo estoy diciendo. Todos estos pasajes que dicen claramente que Jesús fue enviado por su Padre y que Él no hacía su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió, del que le mandó, deberían recortarlo de la Biblia los unicitarios, pues ellos no creen en estos pasajes. Y estos pasajes siempre ustedes van a escuchar de estos varones, pues eso se lo enseñan. Comentarios que desfasan, el fin es desfasar lo que realmente dice, no solamente el pasaje, sino el contexto. Jesús dice: oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Y Jesús, cuando hablaba con el Padre, levantaba su vista al cielo, como lo dice claramente el capítulo 17 de Juan y otros capítulos. Pero estas cosas no la entiende el unicitarismo. Ahora, ¿qué hace este dogma del anticristo? Blasfema el nombre del Padre Celestial, cambiándolo a Jesús, diciendo que Jesús, el cual es el Mesías de Dios, el ungido, la ofrenda del nuevo pacto, el Cordero Pascual, es el Padre Celestial, cosa que por las Escrituras sabemos que no es así. ¿Ve? Ahí está la blasfemia de este dogma. Bendiciones. Yo les estoy citando lo que es la palabra de Dios y voy a comprobarle que Jehová es el Dios verdadero. Jeremías capítulo 10:10 dice: mas Jehová es Dios verdadero. Isaías 45:18 así dijo Jehová que creó los cielos. Isaías 41:10 no temas porque yo soy tu Dios. Amén. Antiguo pacto, nuevo pacto, Jesucristo es Dios verdadero. Primera de Juan 5:20 y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos capítulo 9, el verso 5, dice la Escritura. Romanos capítulo 5, el verso 9, dice Romanos 9:5, dice: de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Tito capítulo 2, el verso 13, nuestro gran Dios, escuchen bien, Tito capítulo 2, dice la Escritura, Tito 2, a ver dónde está, ¿dónde estamos? Tito 2, verso 13, dice la Escritura así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios. Si Jehová es Dios verdadero y Jesucristo es Dios verdadero, ¿será que hay dos dioses verdaderos? Nunca. Dios es uno y uno es su nombre. Ante Él se doblará toda rodilla, no dice ante ellos, dice ante Él. Se doblará toda rodilla los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Acá el varón José dice que él cita lo que está en la palabra de Dios. Lo normal es hacerlo, ¿no? Lo anormal sería no hacerlo. Lo que pasa es que este dogma tuerce los pasajes, hermano José, y lo hace sin su contexto. Y usted defiende solo lo que mal ha aprendido. Lo defiende porque usted pertenece a esta organización. Por ejemplo, usted dice algo obvio. Yahweh es el verdadero Dios o el Dios verdadero. Usted está citando ahí Jeremías capítulo 10, verso 10, un hermoso pasaje. ¿Ve? Esto está claro desde Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. Pero el pasaje que usted cita para torcer que Yahweh en Jeremías capítulo 10, verso 10, Isaías 45, verso 18 e Isaías 41, verso 10, es en el nuevo pacto Jesús, o sea que Jesús es el Padre y no el ungido del Padre, el cual también es citado junto con su Padre en los pasajes del nuevo pacto. En Primera de Juan capítulo 5 verso 20, Romanos 9 verso 5 y Tito capítulo 3 verso 13. Este dogma del anticristo que usted defiende, varón José, escuche con atención esto, interpreta privadamente un verso y no el contexto de este. Y en este verso, cuando un varón unicitario modalista lo explica y no mira su contexto junto con todo el mensaje del canon sagrado, claro está, a él le parecerá que se le dice Dios verdadero a Jesús, pues tendrá puestos los lentes de su denominación, esto es obvio. Pero acá refieren al Todopoderoso y verdadero, a Yahweh Dios. Y también se menciona su ungido, es decir, al Cristo, diciendo, estamos en su Hijo, es decir, en Jesús. Y Juan escribe Dios verdadero refiriéndose no al ungido de Dios, sino a Yahweh Dios. Leamos el contexto, dice así, en Primera de Juan capítulo 5 verso 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ese Dios se llama Yahweh. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ve? Antes de llegar al pasaje el pasaje número 20, habla de la confianza de nuestras peticiones a Él, que son o deberían ser de acuerdo a su voluntad, de la corrección al hermano si lo vemos pecar, del pecado de muerte, de los que son nacidos de Dios, etcétera. Nacido de Dios en el sentido en que Juan también escribe el Evangelio, ¿ve? En el capítulo 1, versos 11 y 12. ¿Ve? Habla que somos de Yahweh Dios, para después decir que estamos en su Hijo, refiriéndose al Todopoderoso que es el Dios verdadero, ¿ve? Que estamos en Él. Pues sabemos que Jesús, el Hijo de Dios,
es la salvación de Yahweh. ¿Ve? Por lo cual también cabe decirle que Él es el Salvador, pues es el medio de salvación para nosotros, los creyentes. ¿Ve? Y que nosotros los creyentes estamos en Él. ¿Ve? Ni Romanos 9:5 ni el contexto de este enseñan que Yahweh Dios es Jesús. Leamos, lo dice así. Romanos capítulo 9, verso 1. Digo la verdad por el ungido, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo mediante el Espíritu de santidad, de que tengo una gran tristeza y una pena incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser separado del ungido, o sea, del Cristo, por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la instrucción, es decir, la Torá, la llamada ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el ungido, es decir, el Cristo, hermanos. El que es Dios sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. Amén. De ahí le están dando gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que dice los pasajes anteriores. ¿Eh? Lo que dicen los pasajes anteriores, hermanos. Es decir, ahí no se le está diciendo Dios verdadero a Jesús, sino que el apóstol Pablo sabe perfectamente bien que Jesús es el ungido de ese Dios. Ahora dice así el 6. No es que haya fallado la palabra de Yahweh Dios. Es que no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac te será contada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Dios, o sea, de Yahweh Dios. Más bien los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. Ahí lo dice el pasaje, hermanos. El contexto de Romanos capítulo 9, verso 5 está hablando del dolor que le produce al apóstol Pablo el saber que su descendencia se está perdiendo, hermanos. O sea, ahí no está hablando ni está enseñando de que Jesús es el Padre Celestial. Pablo escribe que tiene una pena y una tristeza incesante en su corazón. Y dice que él mismo, por amor a sus hermanos, a su descendencia, desearía ser separado del ungido del Cristo, por el bien de sus parientes según la carne. ¿Ve? Y él explica que ellos son israelitas y que a ellos, a los israelitas, les pertenece toda la alianza, o sea, los pactos y la promulgación de la Torá. ¿Ve? De ellos descienden los patriarcas, pero que eso no es lo que importa. ¿Ve? Por eso que en el verso 5 dice, el que es Dios sobre todas las cosas sea bendito por los siglos, refiriéndose no al ungido, ¿ve? En el cual también él está diciendo que de la descendencia de Israel desciende el linaje de ese ungido, del Cristo, o sea, de Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve? Según la carne. Y él está dando gloria al Dios Todopoderoso, a pesar de su dolor. Él no está diciendo ahí que Jesús es el Padre Celestial, que Jesús es Yahweh. No, Señor, hermanos. Esto no le enseña la Escritura, ni aquí en este pasaje, ni en todo el canon sagrado, hermanos. Ahora, usted cita de forma jocosa
Tito capítulo 2 verso 13, para enseñar que el Todopoderoso Yahweh es su Hijo Jesús. O viceversa, que Jesús, el ungido, es el único Dios verdadero o gran Dios. Cosa que no lo enseña el contexto de esta epístola, hermano. ¿Ve? Vamos a leer el contexto. Tito capítulo 2 verso 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Yahweh Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Yahweh Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, el favor de Dios. ¿Cuál es ese favor? El Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero del pacto. ¿Ve? Dice el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, refiriéndose a Yahweh, y Salvador Jesús el Cristo, es decir, el ungido, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Este contexto no enseña que Dios y su ungido sean la misma persona, hermanos. Solo hay que leer el comienzo de la epístola del apóstol Pablo a Tito, y ahí nos vamos a dar cuenta. Leámoslo. Dice Tito capítulo 1 verso 1, dice: Pablo, siervo de Yahweh Dios y enviado de Jesús, el ungido, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo, y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, según la fe que nos es común, gracia y paz de Yahweh Dios, el Padre, y del ungido Jesús, nuestro Salvador. ¿Ve? O sea, esto no le enseña por ninguna parte, hermanos. Santo Jesús es el Hijo de Dios, no Yahweh Dios. ¿Lo estás entendiendo? Es decir, el que vino en carne no fue el Padre Celestial, sino Jesús. Ahora, yo entiendo que lo que tú estás enseñando es la doctrina del anticristo, ¿ve? La cual no reconoce que el que vino en carne fue el ungido de Dios, es decir, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve? Como claramente dice el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 4, verso 3, que todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, vino en carne, tiene el espíritu del anticristo. Y esto es precisamente lo que tú estás haciendo aquí con lo que has dicho en este audio. ¿Ve? Otro pasaje, hermanos, que traigo a colación es el de Gálatas capítulo 4, verso del 1 en adelante, lo cual va a mostrar la contradicción de este dogma del unicitarismo que trae a colación el varón José. Dice así: digo además, el verso 1 del capítulo 4 de Gálatas, digo además que entre tanto el heredero es niño, no se diferencia de los esclavos, aunque sea el amo de todos ellos, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Del mismo modo, también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo. Pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios, o sea, Yahweh, el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, envió a su Hijo nacido de mujer y que estaba bajo la ley, ¿ve? Para
redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a sus corazones, quien clama, Abba Padre, o Padre nuestro. Este pasaje que les acabo de leer es contrario a lo que postula este varón, que él dice que el que vino en carne fue el Padre Celestial, cuando aquí claramente el verso 4 dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí el apóstol Pablo hubiese dicho claramente que Dios se metió en el vientre de María y nació, pero eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte. Bueno, los mandamientos no solamente son 10, ¿no? Como lo dice usted, bíblicamente son más de 613 mandamientos. Saludos, santo. Bueno, ninguno de esos pasajes enseñan que Jesús sea el Padre Celestial. Incluso el escritor de los Salmos habla claramente del Hijo de Dios. ¿Ve? Y él no menciona que el Hijo de Dios solamente era un título, o que así se le llamaba a la carne o al cuerpo que el Padre Celestial le preparó a su ungido. Hablo de redención de los creyentes. ¿Ve? Jesús bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Ve? ¿Me explico? ¿Dónde dice que Jesús bajó del cielo? La Biblia lo que dice es que Dios se manifestó en carne. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora yo le hago una pregunta, o les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál es el Padre de Jesús, según ustedes? ¿Es la primera persona, o la segunda persona, o la tercera persona? No, santo. El pasaje que ustedes usan para postular eso ha sido traspolado. Es el pasaje de primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. Ahí no dice que Dios fue el que bajó en carne. ¿Ve? Jesús mismo dice que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Pero esto usted no lo quiere aceptar, se lo voy a pegar acá. José pregunta quién es el Padre de Jesús, y él habla como si acá hay hermanos que son como si yo o los hermanos que nos referimos a él fuésemos trinitarios, cosa que no es así. Por lo menos en mi caso no lo es. Esa pregunta es fácil de responder. El Padre de Jesús es Yahweh, el único Dios todopoderoso que menciona las Escrituras. ¿Ve? El único Dios verdadero, como claramente el mismo Jesús dice en Juan capítulo 17 verso 3, del 1 al 3, donde él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. ¿Ve? Es fácil de contestar esta pregunta, hermanos. Él tiene muchas manifestaciones, pero no por el hecho de tener muchas manifestaciones, sean 2 o 3. Dios es uno y uno es su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Ese es su nombre. Claro, porque es que Jesús es Dios, el mismo que subió, el mismo que bajó, el mismo que descendió del cielo es el mismo que subió. Y el mismo que subió es el que está preparado para venir por una iglesia santa y pura. Y ante Él, no dice ante ellos, se doblará toda rodilla. El mandamiento 611 y el 612 es: arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y otro de los mandamientos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo a todos mis hijos, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted escudriña, hermano, hermana, los 613 mandatos del Todopoderoso a la nación de Israel,
usted va a ver que estos son el número 611 y el 612. ¿Ve? No lo que dice el varón, que yo creo que él tuerce eso para postular su dogma, ¿ve? Como claramente pongo ahí en esa imagen. En este pasaje Jesús nos está enseñando que Él es el Padre Celestial. Lo que enseña Jesús es que al verlo a Él, se le puede ver al Padre. Y que Él es la manifestación del poder o de la voluntad del Padre Celestial, pues como ya les dije, Él vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Ve? Así como tú eres parecido a tu papá, Jesús, acá en este pasaje enseña lo mismo. Él no está diciendo por ninguna parte que Él es a la misma vez el Padre Celestial. ¿Ve? El enseñar eso o entender eso es decir que Jesús tenía un problema de doble personalidad, o más bien de síndrome afectivo bipolar, que hablaba solo, con seres imaginarios. ¿Ve? El Padre Celestial estaba en los cielos, como claramente Jesús nos enseña en lo que se le puede decir oración modelo. No, error. Ese espíritu es una fuente inagotable. Inagotable. La fuente del espíritu es inagotable. Puede alcanzar a todo el mundo e incluso puede llenar el universo. Es una fuente inagotable. Pero contiene la misma sustancia que Dios. El Espíritu Santo es la misma sustancia que Dios. El mismo espíritu que en Dios, en Jesús operaba, es ese espíritu que nosotros tenemos ahora. No hay diferencia. Así es que si usamos este espíritu que operaba en Cristo, seremos igualitos a Cristo. Ahora voy a comprobarles que Jehová es el Salvador. Oseas capítulo 13, verso 4. Jehová dijo: no conocerás otro Salvador sino a mí. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 35, 4. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 38, 20. Jehová me salvará. Jeremías 3, 23. En Jehová nuestro Dios está la salvación. Hablando del Padre. Ahora vamos a mirarlo, a verlo en el nuevo pacto. Saludos hermanos, gracia y paz, bendiciones de lo alto. No te pierdas la segunda y la tercera parte de esta charla en el grupo de WhatsApp. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.